Gloria al Señor. A Él sea la gloria y la honra. Que el Señor les continúe bendiciendo en gran manera. Me da mucha alegría estar con ustedes una vez más para compartir la palabra del Señor. Y también allí en el YouTube están estas enseñanzas. Usted puede suscribirse, inscribirse, puede disfrutar también de las enseñanzas que el Señor nos da por su gracia. Vamos a estar leyendo en esta ocasión, aquí en el libro de Santiago, capítulo 5 de Santiago, versículo 17. Vamos a estar viendo lo importante que es la oración, algo que el Señor así lo ha establecido. Santiago 5:17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones, debilidades, flaquezas, semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio, 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Bendito el Señor para siempre. De manera que la oración, querido hermano, hermana, amigo, es un factor súper importante y muy agradable delante de Dios cuando nosotros practicamos esa ordenanza que el Señor dejó establecida. Es una orden, es un mandato que nosotros continuamente nos comuniquemos con el Señor. Un cristiano, si usted saca conclusiones, un cristiano que no le gusta la oración, que es renuente a la oración, es un cristiano muchas veces súper fracasado, termina saliéndose del evangelio, deja de ir a la iglesia, se desanima fácilmente. Y usted, yo le voy a decir algo, nunca va a haber un cristiano muy usado por Dios, perseverante, si es una persona que no le gusta la oración. Yo nunca he conocido un gran siervo de Dios y que sea contra la oración. La oración es algo que hay que obedecerlo. El Señor le gusta que nosotros como niños, como esos niñitos que tanto necesitan de papi, de mami, ellos humildemente se acercan a que le ayuden, y cariñosamente los padres ayudan a esa criatura. Así es Dios. Nosotros humildemente tenemos que acercarnos, dejar toda arrogancia y realmente depender, demostrarle a Dios que nosotros dependemos de Él. Una persona que ora le demuestra a Dios que es humilde y que realmente es una persona no independiente, sino que dependiente de Dios. El arrogante, el altivo es independiente, casi siempre dice que no depende de nadie. Nosotros mismos, el Señor manda a que nos ayudemos mutuamente, que la mano no puede hacer nada sin el pie, todo eso. Somos un cuerpo en Cristo. Entonces, sucesivamente así es la oración. Si usted es una persona arrogante, casi es muy posible que por eso es que a usted no le guste orar, porque usted ha aprendido a depender de usted mismo y no de Dios. La oración realmente es parte de la humildad, porque le demostramos a Dios que no estamos confiando en nuestras propias facultades, en nuestra propia capacidad, sino que estamos confiando de que Dios nos puede ayudar a salir de cualquier situación. Y si queremos que Dios use nuestras vidas en algo, lo mismo, tenemos que orar. Yo no he conocido ningún siervo de Dios, ningún hombre que sea muy usado por Dios y que sea una persona solamente dedicada a estudiar, estudiar y estudiar. No descartamos en ningún momento el estudiar la palabra del Señor. Es muy bueno. Lo que sucede es que el estudio de la palabra de Dios nos manda a orar, a buscar de Dios. Entonces,
en esta ocasión vamos a pasar al pasaje bíblico de esta ocasión, de esta tarde. Este pasaje bíblico a mí me gusta mucho, por muchos años lo he disfrutado y he compartido, y habla del gran profeta Elías, prototipo de la iglesia. Él fue raptado y era prototipo de lo que va a suceder con la iglesia de Jesucristo. Elías fue raptado, él no vio muerte. Entonces, este hombre dice que él oró a Dios fervientemente. Y es que lo que dice este pasaje es que Elías era sujeto a pasiones, a debilidades semejantes a las nuestras, dice. Flaqueza, él tenía su flaqueza, hasta a Dios mismo le mintió en una ocasión. ¿Qué haces aquí, Elías? He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Sin embargo, nosotros vemos que él estaba encuevado porque tenía miedo que lo mataran. Jezabel lo había amenazado, y Acab, el rey. Y el Señor le dijo, deja de cosas, Elías, salite de esa cueva y mira, le dice, no, dice que solo yo he quedado de los profetas, otra mentira. Habían 7,000 rodillas que no se habían doblado a Baal, le dijo el ángel. Entonces, él tenía sus grandes debilidades. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Esa es parte de la debilidad de Elías. Todo eso, Elías demostró la flaqueza espiritual, o la flaqueza humana. Nosotros tenemos peor que eso realmente. Sin embargo, aquí Santiago, por el Espíritu Santo, nos enseña y nos insta y nos recuerda que Elías, a pesar de su flaqueza espiritual, a pesar de sus debilidades, de sus ruindades, de sus deficiencias, él no dejó de orar. Él oró a Jehová fervientemente. Cuando Elías tenía un problema, a Dios él le pedía un milagro, y Dios hacía un milagro, de manera que hasta llegó a revivir al hijo de la viuda. Imagínese usted, era un hombre de continua oración, hombre de oración. Entonces, eso es lo que está enfocado este pasaje que hemos leído en esta ocasión. Que Elías era, a pesar de sus debilidades, era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Sin embargo, oró a Dios. Oró a Dios fervientemente. No le pidió cualquier cosita, que le quitara un catarrito, que esto. No. Oró fervientemente para que no lloviese. Aunque esto era escatológico, era algo profético, pero Dios usó a su siervo lleno de debilidades, pero lo usó a él. Y oró fervientemente para que no cayese lluvia por 42 meses, 3 años y medio. No llovió. Después volvió a orar y dice que la lluvia vino sobre la tierra. Imagínese qué clase de oración hacía este hombre. ¿Por qué usted batalla tanto en la vida? ¿Por qué usted no tiene valor de pedirle al Señor ese problemita que usted está pasando? Si Dios resolvió una petición tan grande al profeta, ¿y a usted por qué no? Le va a resolver ese problemita que lo está atormentando, que ni dormir lo deja. ¿Por qué el Señor no lo va a hacer? Claro que lo va a hacer el Señor. Tenemos que confiar en Dios. De eso se trata este pasaje. Que nosotros no desconfiemos de Dios, que le pidamos al Señor y tratemos de confesarlo, como dice Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 23. Jesucristo le dice a Pedro estaba impresionado de las oraciones que Jesús hacía. Señor, le dice Pedro, mira la higuera que en el versículo 12 del capítulo 11 de Marcos maldijiste. Mira, se secó hasta las raíces, Señor. Jesús le dice a Pedro, no te impresiones tanto, Pedro. Ten fe en Dios. Ten fe en Dios, Pedro. Porque lo que tú pidas y lo que tú creas y lo que tú digas, eso será hecho. Eso será hecho. Sabe que de veras le digo, yo le doy gracias al Señor. Nunca en tantos años dejo de ir a la iglesia.
El Señor ha tenido misericordia cuando he sentido síntomas de enfermedades. Yo le ruego al Señor, reprendo a Satanás también, porque muchas veces ahí en estas enfermedades anda alguna participación del diablo. También hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Y sabe que el Señor en su misericordia lo mantiene sano a uno. Pero hay que orar al Señor. Hay cristianos que de veras, hermano, eso no está bien. Por cualquier síntoma de alguna enfermedad, cualquier cosita que ni seguro están y ya están en el médico, ya están en el hospital perdiendo su tiempo y su dinero. Y se olvidan que hay que doblar rodilla. Seamos inteligentes, yo no me vaya a malinterpretar. Yo no estoy diciendo que usted no puede ir al hospital. Yo ya he ido, aunque la mayoría de veces que he ido a orar por los enfermos. Nunca he ido a un hospital, gracias doy al Señor, gracias a Dios. En, digamos, 39, casi 40 años ya en el Evangelio, nunca. El Señor siempre me ha librado de ir. Pero he aprendido que a Dios hay que pedirle. Yo he padecido de enfermedades y de veras el Señor me ha sanado, pero hay que tener fe en Dios. Si usted lee ahí en Marcos 11, versículo 23, Jesucristo le dice, Pedro, ten fe en Dios. Lo que pidas, lo que creas y lo que digas, eso será hecho. Si usted anda diciendo a cada rato que usted de esto se va a morir y de esto se va a morir de eso, oiga. De eso se va a morir. Porque de veras lo que nosotros decimos también tiene poder. Ahí viene eso en ese paquete de ese versículo. Entonces, Elías era un hombre de fe. Mire que este hombre era bien atrevido y a veces nosotros no somos atrevidos. Tenemos ese problema, a veces no somos atrevidos. Fue atrevido ese hombre. Le pidió a Dios que no lloviera, no llovió. Le pidió a Dios que lloviera, llovió. Le pidió a Dios por el hijo de la viuda y el niño revivió. Revivió. No resucitó, sino que revivió. Hay que corregirse eso porque el único que ha resucitado de los muertos, según Apocalipsis capítulo 1, es nuestro Señor Jesucristo. El primogénito de entre los muertos. Entonces, Elías, aquí el Señor nos dice que tengamos cuidado, que oremos a Dios, que no vivamos una vida de derrota, sino que aprendamos a este hombre, a pedirle a Dios. Fíjese que el hombre que escribió Apocalipsis, también yo me quedé muchas veces pensando, digo yo, este hombre tuvo este privilegio de escribir Apocalipsis, pero si usted mira el versículo 9 y versículo 10, a Juan, que lo habían aventado en la isla de Patmos, que la mayoría de esa tierra no se sembraba. En aquel entonces habían grandes fieras, hormigas grandes que mataban a la gente. Sin embargo, Juan no se puso a llorar ahí, a dormir, a morirse. Dice que estaba en el espíritu, el versículo 9 y versículo 10. Estaba yo en el espíritu en la isla llamada Patmos. Eso significa que Juan, para tener ese gran privilegio de escribir Apocalipsis, lo demostró y buscó se ganó ese gran privilegio. Él no dejó de confiar en Dios. No confió en ningún gobierno ni en sí mismo. Él se puso a orar a Dios. Y mire que Dios lo sacó de la isla. Lo sacó. Porque no crea usted que Juan escribió el Apocalipsis en la isla. No, hermano. Si ve usted bien, él estaba recibiendo en la isla, dice. Cuando él está escribiendo, versículo 9 y 10 dice, yo estaba en la isla llamada Patmos. El Señor lo sacó. Él estaba orando y se le apareció el Señor. Entonces estos hombres, ya muriéndose, ya viejitos, pero demostraron que Dios podía hacer algo por ellos. Eso es lo importante. Ese es el tema que hemos traído en esta tarde. Lo importante que es la oración. Oiga, mire, el rey Ezequías estaba supuesto a morir. ¿Quién dijo? Dios, a través de Jeremías, Isaías capítulo 38. Y Primera de Reyes también dice lo mismo. Entonces,
Allí llega el profeta y le dice, mira, tú de esta enfermedad no te vas a levantar, vas a morir, prepara tu casa porque te morirás. Pero él no se quedó quieto, se puso a orarle a Dios. Y Dios, mire, le dio unos 15 años más de vida. Le dio 15 años más de vida. Al ver las lágrimas del rey Ezequías, al ver la oración, escuchar al Señor, le dijo al profeta, regrésate, dile a Ezequías que le voy a prolongar unos 15 años más de vida. Él no se quería morir porque quería seguir defendiendo a Israel, ayudando a Israel, porque el rey de Siria lo quería destruir a Israel y él tenía facultad cómo enfrentar esa situación. Entonces, él no se quería morir por varios factores. Pero vea bien que lo importante que usó este hombre fue la oración. Cuando nosotros tengamos un problema, tomemos en cuenta a Dios. Digámosle, Señor, mira, yo este problema no lo puedo resolver, tú sabes que no puedo, pero tú sí puedes. Tú sí puedes. ¿Sabe? En este momento se me ocurre compartir algo con usted. Hay un versículo en la Biblia, analícelo con mucho cuidado, disfrute este versículo, aduéñese de este versículo y eso le va a ayudar mucho en su vida espiritual y material también. Por el Espíritu Santo Pablo dice esta palabra en ese versículo, Romanos 8, versículo 32. Si Dios, hablando del Padre, no escatimó entregarnos a su propio Hijo, ¿cuánto más, dice, no nos dará, pregunta el apóstol, todas las cosas? Todas las cosas. Todas las cosas. Si no escatimó darnos a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Porque usted le pide al Señor un carro y todavía termina tercamente diciéndole a usted, Señor, aunque sea un carrito viejito, que lo ande yo empujando ahí. No estoy hablando de prosperidad, hermano, pero también hay que avivarnos espiritualmente, materialmente. Sabe que el Señor quiere darnos cosas tan buenas, hermano. O sea, a veces tratamos a Dios como que Dios es un Dios todo pobre y que no puede hacer algunas cosas. Pídale usted. Mire, la madre del profeta Samuel. Señor, dame lo que tú quieras. No, Señor, quiero un hijo y lo quiero varón. Varón. Ni medio varón ni hembra. No, no, no. Quiero un hijo y lo quiero varón. Y el Señor se lo dio. No le dio cualquier cosa. Le dio un varonazo, profeta, juez y nazareno, del Nazareato. Imagínense, un gran hombre de Dios. Entonces, usted pídele al Señor cosas buenas, hermana, hermano. Claro que sí. Hay cosas que el Señor, la verdad, no estemos ahí con dudas. Aprendamos. Mire, hermano, el pasaje que hemos leído en esta tarde. Que Elías pidió una petición grandísima. Que eso aún tiene que ver con la gran tribulación, porque la gran tribulación son 42 meses y 42 meses. Y fueron 42 meses que no llovió y 42 meses que llovió. Después de 42 meses llovió. ¿Qué tiene eso que ver hasta con la gran tribulación? Pero es que, repito, Elías era prototipo de la iglesia del rapto. La iglesia, el pueblo de Dios que se va a ir con el Señor. Entonces, nosotros en la Biblia encontramos casos de personas que confiaron en Dios ya muriéndose. Mucha gente critica a Jonás, pero sabe que Jonás, él era profeta y es mejor que muchos cristianos de hoy en día. ¿Qué estaba haciendo Jonás en el vientre del pez? Estaba muriendo, hermano, se estaba muriendo, se estaba asfixiando. Ya no tenía vida ahí ese hombre. Ese hombre ya estaba muriendo. ¿Pero qué hizo Jonás? Capítulo 2, verso 1.
pidió a Dios vida, que lo librara. Le pidió a Dios. Y usted no le quiere pedir al Señor ese problemita que tiene. Pídale al Señor. Él hará. Él lo ayudará a usted. Sea bendito el Señor. El Señor sacó a Jonás del vientre del pez. Versículo 10 del capítulo 2 dice, y envió Jehová, dice, al animal. Le ordenó. Y fue, mire, y vomitó a Jonás a la orilla del mar. Imagínense usted. Pero el hombre tuvo fe en Dios. No, Jehová dijo, tú eres misericordioso, le dijo. Tú me puedes ayudar. Y Dios lo ayudó. Y hay cristianos que no, siempre están buscando ayuda al ser humano, solamente al ser humano, al dinero, enriqueciéndose, pero se olvidan que hay que comunicarse con Dios. Yo prefiero, hermanos, mejor morirme en este momento y no vivir descomunicado con Dios. Es un fracaso. Hay que comunicarse con Dios por muchas razones. Decirle al Señor cuánto lo amamos, cuánto le agradecemos, cuánto confiamos en Él, cuánto necesitamos de Él, su protección, su ayuda, su perdón. Mateo 6, versículo 12. Perdona nuestras deudas, dice. Perdona nuestras deudas. Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Una de las cosas que usted necesita y yo necesito. El perdón de Dios. ¿Cómo vamos a descomunicarnos con Dios entonces? ¿Se da cuenta usted? El Salmo 86, 5, versículo 6, dice 86, versículo 6, dice, porque tú, oh Jehová, porque tú, oh Señor, dice, eres bueno. Oiga, pero ya va a ver para quiénes. Eres bueno, eres perdonador y eres misericordioso para los que te invocan. ¿Para quiénes? ¿Para todo mundo? No. Para los que te invocan. Usted no invoca al Señor, estas 3 cualidades no van a ser para usted. Hay que invocar al Señor. La Biblia es específica. Mucha gente dice a Dios, a todos nos ve por igual. Mentira, hermano. Mentira. Escrito está, a Jacob amé y a Esaú lo aborrecí. Así está escrito. Romanos capítulo 9. Escrito está. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué? La actitud. Las obras cuentan, hermano. Nuestra actitud cuenta delante de Dios. Entonces, aquí dice que Dios es bueno y es grande en misericordia. Es perdonador para los que le invocan. No para los dormilones, gente que no lo invoca al Señor, gente vaga. Hoy en día, hermano, hay cristianos que se han buscado lugares de vagancia, de cómo divagarse, cómo matar el tiempo, dicen. Y como yo no sabía que el tiempo hay que matarlo. Eso no existe, usted es un criminal entonces. Sí, el tiempo falta, hermano. Como dice Hebreos capítulo 11, los versículos últimos. Dice, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, dice. Pero a veces a nosotros nos sobra el tiempo y ahí es donde lo andamos matando, decimos nosotros el tiempo. Entonces, lo que pasa es que, y lo que quiero decir es que hay cristianos que se han inventado hasta ir al cine, andar en vagancia, todo eso porque pues, y no hay tiempo para orar. Y después dicen, ay, cómo sufren el Evangelio. No, lo que pasa es que no estamos dentro del Evangelio. Usted no se ha metido en el Evangelio. Esto es bello, esto es lindo. El Evangelio es un tesoro. Es un tesoro, dice la Biblia en Mateo capítulo 13. Una penúltima parábola de Mateo capítulo 13, va a ver usted que el Evangelio es un tesoro. Pero para mucha gente el Evangelio es un fracaso, porque no hemos descubierto cosas tan bellas por no dedicarle tiempo al Señor.
Aquí dice Santiago capítulo 5:15, dice, la oración de fe sanará al enfermo y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Qué bonita es la palabra del Señor, ¿verdad? Sea bendito el nombre del Señor. Así que, hermanos, esos grandes hombres de Dios, como el profeta Daniel, ellos nos enseñaron a nosotros a vivir supuestamente una vida de más oración. Esto es lo que nos está enseñando este pasaje, el Espíritu Santo a través de Santiago, que Elías era un hombre semejante a nosotros, así de nosotros, con sus pasiones, con sus fraquezas, debilidades, pero oró fervientemente a Dios. Así que nosotros también tratemos de fervientemente orarle al Señor cualquier situación, cualquier problema que venga, cualquier cosa que en realidad nosotros necesitemos, ¿verdad? Pidámosle al Señor, pidámosela. Y no nos consumamos con tantos problemas. El Señor muchas veces dice que hay personas que se mueren antes de tiempo. Antes de tiempo. Usted lo va a encontrar en Efesios capítulo 6 y lo va a encontrar también en 1 Corintios capítulo 11, versos 31 y 32, que hay gente que hasta se muere antes de tiempo por no buscar al Señor. Entonces, hay que orarle al Señor. Hemos visto lo importante que es la oración. Hay que orar más, hermanos. Dios no nos llama solamente a meditar en su palabra, sino que hay que también a orar. Bendito el Señor. Así que siga disfrutando de estos, en el YouTube, de estos programas. Que el Señor les bendiga.